la Escuela Infantil Félix Ortega Osuna lleva todos estos años atendiendo a niños y niñas de entre 0 y 6 años, y de esa forma preserva una etapa muy importante en el crecimiento de los niños y las niñas, que es esa etapa primera de 0 a 6, ¿no? Actualmente, por el modelo normal es que a los 3 entres en un colegio de infantil y primaria, pero este es un modelo antiguo, que seguramente la gente que tengamos más de 30 años pues habremos estado en lo que se llamaban guarderías hasta los 6 años, y hasta los 6 ya no, y a los 6 era cuando entrabas en el colegio de primaria, ¿no? ¿Qué es lo que supone pues una escuela infantil de 0 a 6? Pues que la atención que reciben estos niños está muy adecuada a sus necesidades. Nada más que hay que imaginarse que a los 6 años, cuando tú entras en el cole, cuando éramos pequeños en el cole, toda la cantidad de miedos, de traumas, depresiones y de historias así complicadas que vivió un nene de esa edad, ahora se está adaptando a los 3. Y esta escuela lo que ofertaba era el mantener o preservar esa infancia en los niños hasta los 6 años, ¿no? Hace unos años, hace 10 años, había más de 200 escuelas de 0 a 6 en toda Andalucía, y ahora solo quedan 10 o 12 escuelas que preservan este modelo, ¿no? Y pedagógicamente, sociológicamente, psicológicamente, hay muchos expertos y expertas que defienden que este es el modelo que mejor atiende a las necesidades. Nosotros no estamos diciendo que todas las escuelas tengan que ser de 0 a 6, que ojalá. Lo que decíamos, llevamos un año diciendo, es que habiendo una que funciona muy bien y que atiende mucho mejor a los niños de 0 a 6, ¿por qué cerrarla o por qué dividirla, por qué partirla, por qué ir hacia un modelo que creemos que atiende peor, ¿no? Y después también pues, hay otros elementos que nos parecen importantes, como por ejemplo que los padres y las madres pueden entrar en las clases con total libertad, pueden llevar a sus nenes hasta la puerta de sus clases, incluso entrar en la clase, no dejarlos fuera como en otros sitios. Contamos con cocina propia, que también a nivel alimenticio es muy importante. Todo el entorno del edificio está hecho para estos niños y niñas, los patios, el mobiliario, y entonces el niño se siente acogido, se siente seguro, tiene varias figuras de referencia, no solo es su maestra, como pasa en otros colegios de primaria, ¿no? Que solo tienes tu maestro o tu maestra, sino que aquí todo el equipo de educadores pues van a una y tienen varias figuras de referencia, y como ese pues hay muchos elementos que nos parecen muy peculiares y muy sui generis de esta escuela, que también la hemos defendido tanto el continente como el contenido pedagógico que se desarrollaba, ¿no? En el pleno de votación del Ayuntamiento del pasado 22 de enero, el partido gobernante, el Partido Popular, votó en solitario el cierre de la escuela Félix Ortega, argumentando que es inviable desde el punto de vista económico. La oposición, en concreto PSOE e Izquierda Unida, sostienen que se han inflado los gastos. ¿Qué opináis del informe técnico encargado por la Consejería de Educación y por parte del Ayuntamiento? Pues mira, en primer lugar opinamos que está hecho desde hace mucho tiempo, que fingen que se ha creado una comisión de expertos, que es la que ha elaborado el informe. A nosotros nos consta que en la Concejalía de Educación, los técnicos, el personal técnico de la Concejalía, hace muchos meses estaba dando a los padres instrucciones de no matricular a los niños en la escuela porque la escuela se iba a cerrar. Tenemos una grabación, de hecho, que lo demuestra, donde la jefa de la delegación de la Concejalía de Educación, la jefa del servicio técnico, dice claramente que se va a rescindir el servicio, esto en el mes de octubre, cuando se supone que no había hecho ningún informe. Por lo tanto, por resumir, y siendo políticamente poco correctos, el informe viene a avalar una decisión política tomada mucho antes de que ningún técnico analizara absolutamente nada. Creemos que no ha habido un verdadero análisis, creemos que además los datos que se están poniendo en el informe, algunos son falsos, son incorrectos. Si deliberadamente o por incompetencia, eso ya no lo sabemos, pero hay algunos datos falsos, como por ejemplo que el presupuesto implica el mantenimiento del salario de 14 personas cuando en realidad solo hay 11, se incluye 130.000 euros de gasto de coste del alquiler del edificio, como si el alquiler del edificio hubiera que pagarlo, cuando en verdad es un edificio municipal del ayuntamiento. Y bueno, como esto pues otra serie de gastos, ¿no? En verdad el informe viene simplemente a responder ¿cómo lo diría yo? A disfrazar de proceso democrático participativo una decisión política tomada de forma unilateral hace mucho tiempo. En marzo de 2012 se decidió ya el recorte. Según se ha publicado ya en prensa, el plan de ajuste aprobado en marzo de 2012 decía que ya estaba contemplado el cierre. Entonces podríamos decir que las razones son más ideológicas que económicas, ¿no? Ya en el año pasado, en el periodo de matriculación que salió en marzo,
la antigua concejala de Educación, María Jesús Botella, soltó una bomba en pleno proceso de matriculación, que era que decir nada más y nada menos que la escuela era una icastola comunista, que estaba dirigida por un AMPA donde los padres eran una pandilla de energúmenos y que la escuela se iba a cerrar, con lo cual en ese periodo nadie medianamente responsable, no quiere decir que los padres que siguiéramos matriculando a nuestros hijos fueran muy responsables, pero decidiría matricular a su hijo, con lo cual casi el 80% de las plazas del año pasado se redujeron con respecto a este año. Ajá. Eso es un número importantísimo de cara a la gente con la que se cuenta este año, entonces nosotros tendemos a pensar que sí, que evidentemente es un cierre más ideológico que por cuestión económica, ¿no? O sea, de hecho nos consta a través de conversaciones que hemos tenido, por ejemplo, con uno de los padres del AMPA y con la concejala, que buenamente se venía a decir que por qué teníamos matriculado a nuestro hijo ahí, ¿no? Como si fuera algo muy extraño por parte de cualquier ciudadano de a pie y normal y corriente como somos cada uno de nosotros, ¿no? Cuando además el 90% de los gastos en los que incurre actualmente la escuela, el ayuntamiento va a tener ese gasto igual, porque es personal, que son funcionarios del ayuntamiento y no los van a echar, y el supuesto alquiler del inmueble, que bueno, en cualquier caso o lo venden o lo regalan o se lo alquilan a alguien, o si no, en principio todo parece suponer que ese gasto sería, si existiese, claro, sería exactamente igual para el ayuntamiento, tanto el del personal como el del alquiler del inmueble, que es cerca del 90% del coste total del mantenimiento del servicio. Ajá. Aquí por parte del ayuntamiento lo que se pretende siempre es soltar una mentira o un par de mentiras o tres grandes que siempre llegan mucho a la gente y muy rápido, que es muy caro y que es competencia de la Junta de Andalucía. Esa mentira siempre pasa igual que todas las mentiras, se propagan mucho más rápido que la verdad y llegan antes a la gente que la verdad. ¿Qué ha ocurrido? Que ha calado, pero que ha calado evidentemente engañando al resto de la gente, porque económicamente ya se ha demostrado que se han fundamentado en datos falsos el informe que se ha hecho, y a nivel de competencia no necesariamente hace que se excluya la escuela y que tengas que cerrarla, porque hay muchas escuelas infantiles municipales en Andalucía, otras tantas que están en pueblos que están gobernados por el PP, y el que sea competencia de la Junta de Andalucía no es excusa para que la cierre. Y en relación al pleno en donde se produjo el cierre efectivo de la escuela, acudisteis al pleno y fuisteis desalojados por la policía local después de algunas protestas en medio del pleno, mientras intervenían los concejales del PP. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente ese día? Bueno, pues evidentemente nosotros somos ciudadanos que nos hemos encontrado con esta historia por casualidad, porque creemos que por responsabilidad y por ética nos hemos tropezado con una situación de algo público en la que estamos siendo usuarios, nos quieren cerrar y creemos que es nuestro deber ético defenderlo con uñas y dientes. Por eso nos hemos abocado a ir hasta 3 veces a un pleno municipal. Nosotros no somos animales de pleno, no sabemos. Y ingenuamente o felizmente vamos a un pleno a decir nuestras verdades, a demostrar a argumentar, a convencer, creyendo que es un sitio donde se puede argumentar y convencer, a hacer preguntas, ¿no? Y cuál es nuestro asombro cuando después de en este último pleno argumentar una por una, desmontar una por una las 5 mentiras que decimos que sujetan ese informe técnico, ¿no? O los 5 errores en ese informe técnico que avalan el cierre de nuestra escuela. Esperamos que la concejala a la que nos estamos refiriendo, o el alcalde, responda, ¿no?, a esas 5 argumentaciones que hemos dado nosotros. Y lejos de eso, pues lo que hace es volver a leernos el informe técnico, ese mismo que lleva, que dice la compañera, que lleva meses redactado, ¿no?, como si nadie le hubiera dicho nada, como si nadie le hubiera preguntado nada y como si no hubiera pasado nada. Algo como grabado, ¿no?, pregrabado, ¿no? Ahora me siento, por supuesto, antes doy las gracias a los técnicos que han elaborado el informe, porque son rigurosos, porque son honorables, y leo entero un informe que nosotros 20 minutos antes habíamos impugnado porque tiene estos errores. Claro, eso a los ciudadanos, a las personas, no nos enerva, claro. Entonces, en ese momento no podemos evitar hablar entre nosotros, revolvernos, hacer algo de ruido, y desde hace unos meses está prohibido hablar en el pleno, levantar la voz, hacer algún tipo de signo de aprobación o desaprobación de lo que está diciendo otro, y con muy poco jaleo, creo, en nuestra opinión, pues nos llamaron la atención y hubo identificaciones policiales también. El presidente del pleno pidió que fuéramos desalojados, nosotros nos levantamos y nos fuimos, no pusimos ninguna resistencia, pero que nos íbamos a ir porque además nos parecía eso un teatro y una falta de vergüenza, más que todo porque cuando tú acudes a un espacio así donde crees que están, o sea, donde están los garantes de la democracia, donde están los representantes de todos y todas, y tú expones tan claramente algo tan escandaloso como es faltar a la verdad. Ajá. Lo que menos te puedes imaginar es que
que entre por un oído y salga por otro. Es que estés gritando en el desierto, es lo menos que te puedes imaginar. Entonces, claro, llega un momento que eso pierde legitimidad. Nosotros desde ese día creemos que esto es una pantomima, que esto es una vergüenza, que esto no es democracia, que esto no es libertad, que esto no es nada. Y en ese momento es cuando nosotros decidimos levantarnos e irnos, ¿no? Y cuando nos vamos, pues la policía pide la identificación de 4 padres y madres. Y claro, al final pues terminas ensalzándote con los que menos tienes que ensalzarte, ¿no? Que es un poco pidiéndole a la policía pues, que comprendan nuestros sentimientos de ira, de rabia y de indignación, y que no nos identifiquen, porque además nos decían en ese momento que van a llegar multas por haber sido desalojados del pleno, ¿no? Y bueno, y la tristeza o la contradicción de que los que mienten, los que hacen informes falsos, los que cierran servicios públicos porque sí, los que dicen a la ciudadanía medias verdades, a esa gente no los identifica nadie, no los desaloja nadie, no los multa nadie, no los persigue nadie, ¿no? Entonces, claro, esto es lo más parecido a lo que nuestros padres nos contaban que era el régimen anterior, ¿no? Desde el Ayuntamiento responsabilizan a la Junta de Andalucía por haberse negado al convenio específico que propusieron, y en el que el Gobierno municipal pedía 450.000 euros para la financiación anual de la escuela pública. ¿Pensáis que podría abaratarse el costo de la escuela, o habéis planteado alternativas para reducir ese costo al Ayuntamiento? Lo que el Ayuntamiento hizo fue lanzar un órdago. Escribió una carta un viernes con la intención de que la Junta respondiera el lunes, 2 días de plazo, después de más de 20 años pudiendo haberlo hecho. No queremos decir que todo sea responsabilidad por parte del actual equipo de gobierno en cuanto a que no ha hecho los trámites oportunos, que lo debería haber hecho, pero también el anterior equipo lo debería haber hecho. Lo que no se puede hacer es a través de cartas. Todo esto lleva un proceso administrativo, lleva unos trámites, lleva unos escritos, pero no a través de cartitas que se hacen entre administraciones. Eso no se hace así. Todas las escuelas infantiles municipales que han querido conveniar con la Junta de Andalucía lo han hecho a través de procesos administrativos, que llevan sus plazos, lleva su tiempo, pero al final lo han conseguido. Lo que no se puede hacer es pedir 5 veces más que lo que se pide por una escuela infantil municipal normalmente, y luego hacerlo a través de 2 cartas con un periodo de respuesta de 2 días. Una cosa que se nos viene a la cabeza es, si el Ayuntamiento aduce que una de las causas por las cuales tiene que cerrarla es que no es competencia suya, sino que es de la Junta, ¿por qué envía una carta a la Junta de Andalucía diciendo que coste la mitad del presupuesto y si ellos quisieran mantener la otra mitad? Es decir, una cosa o la otra. Si no es competencia tuya y crees que es del otro, que lo sufrague todo. Pero no hagas que la competencia sea de él mientras tú quieras pagar la otra mitad. No tiene ningún sentido. De ahí se ve y se razona claramente que es un órdago. O sea, que es que yo te mando esto, una bomba, para que tú me respondas de antemano que no, porque sé que me va a decir que no, y luego justificar que esto es demasiado caro y que no podemos pagarlo solos y que no nos ha ayudado. En lo cual te echo la culpa, te echo el problema a ti encima y te lo comes tú el marrón. Entonces es buscar un enfrentamiento entre administraciones y no era necesario, porque nosotros como AMPA nos reunimos con la delegada de la Junta de Andalucía en materia de educación y conseguimos arrancar una promesa de convenio financiero en la etapa educativa de 0 a 3, que se podía haber hecho perfectamente, previo a un reconocimiento por parte de la Junta de Andalucía de la Escuela Infantil Municipal, que hoy en día se encuentra en una situación de legalidad. Un proceso muy sencillo y muy fácil que se debiera haber hecho, que no conllevaba ningún tipo de esfuerzo por parte del equipo de gobierno, del equipo municipal, y que sin embargo no han hecho, habiendo tenido ese convenio durante un año entero encima de la mesa. Tú no puedes tener un convenio de reconocimiento durante un año encima de la mesa sin hacerle caso y de vuelta a primeras pedir una financiación en 2 días a través de una carta. No se hace así. Entonces creemos que sí se podía haber reducido el costo, porque nosotros hicimos estudios al respecto, y que se podía haber reducido más de 300.000 euros fácilmente, o bien estableciendo 2 líneas de 0 a 3, conveniadas económicamente con la Junta, o bien dejando solamente una línea de 0 a 3, pero se podía haber hecho, por supuesto. Se ha hablado también de que el Partido Popular ha intentado evitar matriculaciones desde hace tiempo, y que esta puede ser la razón principal por la que una escuela que contaba con más de 100 niños hace 2 años ahora tenga unos 40 niños. El Ayuntamiento ha utilizado también el argumento de que este año existía poca demanda de plazas para justificar el cierre del mismo. Claro, como ha comentado antes Víctor, en verdad esto es una estrategia perfectamente orquestada. Estamos hablando de personas que no saben hacer política en un pleno, pero sí saben tramar estrategias perfectamente bien hiladas desde el principio al final. Entonces, el tema de la matriculación era otro de sus argumentos perfectamente ideados desde hace más de un año,
acorde a ese plan de no tiene que dejar de haber niños para que digamos que es que ahora mismo no hace falta ese servicio. Y por eso se lanzaron mensajes el año pasado respecto a que esa escuela estaba llena de comunistas, que esa escuela solo había 4 padres locos con ganas de montar bulla, que la escuela se iba a cerrar, una serie de mensajes durante el periodo de prematriculación, incluso pues eso, acusando de irresponsables a los padres que, aun sabiendo la situación, decidimos matricular ahí a nuestros hijos en el primer año porque creemos en una educación pública y de calidad. Y siendo ahora unos padres irresponsables porque ahora nuestros hijos el año que viene tienen que ir a otra escuela, tienen 2 años, no hay plaza en escuelas públicas y ahora ¿qué vamos a hacer? Les hemos interrumpido la enseñanza, ¿no? Entonces, con esos argumentos de irresponsabilidad, claro que lograron que muchos padres el año pasado se animaran. Y además, como hemos comentado, ¿no? Durante el año los padres que quisieron matricular al hijo una vez, a sus hijos una vez abierto el año, el curso escolar y tal, desde la Delegación de Cooperación, de Educación, fueron instados a no hacerlo, ¿no? A no presentarlo, cuando legalmente en una escuela pública, aunque haya empezado el curso, si tiene plazas libres, debe de aceptar a quien sea que se proponga, ¿no? Y aquí sabemos que se ha propuesto gente que han solicitado entrar personas a las que se les ha pedido que no echen la solicitud y que no tramiten la estancia. Por lo tanto, el tema de que no hay plazas hoy por hoy es un hecho, pero es un hecho deliberadamente organizado para que eso así fuera. Nosotros creemos que la situación puede cambiar y que esa escuela, hasta hace 2 años, era una escuela de referencia, era una escuela que tenía un montón de solicitudes, eso se puede volver a lograr. O sea, que el hecho de que no haya plazas no es en absoluto una razón, porque además, en el periodo 0 a 3, ellos supuestamente dicen que hay una amplia oferta educativa en la zona. En el periodo 0 a 3, colegios públicos en la zona, solo hay uno que oferte ese servicio. Con lo cual, realmente no hay muchas más alternativas, a no ser que quieras llevar a tu hijo a una guardería privada chiringuito de un piso, o a una escuela religiosa, o a otro tipo de historias, ¿no? Pero una escuela de estas características, es decir, pública, no hay muchas. Una cosa que yo quería decir, la estrategia en cuanto a datos, que muchas veces los datos son los que se te quedan, ¿no? Yo como ciudadano, si no estuviera en esta historia, hubiera escuchado datos y hubiera dicho, se cierre, claro, es que ellos juegan un dato a una estrategia que es muy clara, que es asimilar niño coste niño, ¿no? Mes. Entonces, y como son, está jugando constantemente. Lo que decía Marta era que en una clase que tengo 10 niños, pero tengo ratio de 20, durante el curso han pedido entrar niños y niñas, y se ha dicho que no. O sea, es de mal gestor, porque si yo estoy pagando a un maestro para atender a 20 niños y solo tengo 10, si entran 5 más, significa que estoy rentabilizando mejor el servicio dentro de la ley, que la ratio es 20, ¿no? Pero si tengo 10, puedo seguir diciendo por prensa que el niño es muy costoso. Es que no sale a 900 euros el niño al mes, es que no sale a 1.300 euros el niño, y van subiendo porque van bajando la demanda, ¿no? Y un caso muy concreto, mi hijo del mayor de 5 años, que sale este año de la escuela, hace 3, cuando intenté meterlo, no pude, no tenía plaza. Es decir, con 2 años no pudo entrar y se quedó fuera, porque no había plaza, había overbooking en la escuela, y hoy sobran 50 plazas. Evidentemente ha sido una estrategia de ingeniería, o sea, perfectamente orquestada para que en 3 años una escuela que tiene 200 personas demandando, hoy en día nada más que tengan 45, ¿no? Y otra cosa muy importante, esa que me parece, decía, se ha dicho por los medios que si éramos una partida comunista, hay un elemento importante, que hemos pasado desapercibido todo este tiempo porque no hemos querido entrar atrás. Pues decir, ellos quieren entrar a una serie de cosas que nosotros no hemos querido entrar porque supondría quitar el foco de atención. El foco de atención es que hay un servicio público que funciona, que da una respuesta y que es rentable social y económicamente. Y es lo que queríamos discutir, no queríamos discutir en otras, pero a la par ellos han estado endulzando todo el debate o aderezando todo el debate con otro tipo de cosas en las cuales nosotros no hemos querido entrar, pero es que hay que denunciar. Como por ejemplo decir que eran niños hijos de militantes del partido. Lo sé o no, que en el año 2012 se utilice las siglas de un partido para desprestigiar a un colegio, a una escuela, nos parece aberrante. Incluso en un pleno le dijimos que hemos preguntado y que creemos que los madres y los padres votan a todo tipo de partidos y son de diferentes sindicaciones, como diciendo, qué tontería más grande estás diciendo, señora concejala, que casi te ganas una portada en un periódico local porque dices que es la escuela donde van los hijos de los militantes. Vamos, me parece algo, y además, que no hay por qué decirlo, pero que casualmente de las 50 familias puede haber 2 o 3 que estén afiliadas a algún partido, no vemos si hay cuál. Pero que el resto, ahora sí, hay niños y niñas de otras nacionalidades, hay varias familias practicantes de diferentes religiones, hay muchísima diversidad. Por lo tanto, nuestra escuela, si algo no es sectaria, es de hijos de, o es de una marca de, o es de una ideología de, al revés, es todo lo plural que hay, porque el barrio es muy plural. Y es
todo lo contrario, es diversa, es rica y no podemos decir que haya ni un perfil claro en la escuela, no sé qué sector de población, de trabajadores y trabajadoras, de todo tipo de ideologías, de partidos y de religiones o de creencias o de cultura. Incluso de nacionalidades también. Había mucha gente de nacionalidad rumana, por ejemplo. Y marroquíes, y brasileños y de muchos tipos. Nosotros en la clase de Yago, de 7 niños, yo creo que 3 o 4 son padres, uno de los dos son de otro país. Y además, otra cosa que yo quería señalar, de analfabetismo y de una falta de cultura y de respeto brutal, utilizar la palabra icastola como insulto. Ya. O sea, me parece absolutamente aberrante. Es decir, o no sabes lo que es una icastola, o tú no tienes ningún respeto por otros idiomas, por otras culturas y por otras regiones que forman parte de tu propio país. Entonces, no sé, ya ante ese nivel, ¿qué vas a decir? Una cosa importante también a mencionar es que justo un día después del último pleno del día 21 de enero, cuando se formalizó el cierre con decisión del pleno, lo que se dijo fue en prensa que el edificio como tal iba a pasar ya a tener otro uso a través de un alquiler. A que se licitara, ¿no?, a través del ayuntamiento. Entonces, eso ya deja claro cuáles son las intenciones por parte del ayuntamiento, es decir, hacer un uso del edificio, sea o no con un fin educativo, pero que esté otra empresa u otra entidad llevándolo, gestionándolo. Eliminar, liquidar el servicio público para que esté otra entidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el ayuntamiento no tiene interés tampoco en ceder la gestión del edificio, porque entonces eso tiene que abrirlo a concursos y ahí participan todo tipo de instituciones o entidades. Mientras que si tú le quitas el servicio, tú puedes alquilarlo a quien te dé la gana. Sea una entidad privada, sea una entidad semiprivada, sea un centro religioso o no lo sea. Entonces, a nosotros nos consta por rumores que hay un interés manifiesto por parte del Colegio de la Francesa, de la Sagrada Familia, que está a escasos 50 metros del nuestro. Ajá. Y que no tiene línea de 0 a 3. Para que se le adjudique la licitación a la francesa. No, para que directamente se le alquile a ellos. Ajá. No que se adjudique, sino que directamente se le alquile a ellos. Entonces, el objetivo está claro. El objetivo está claro. El objetivo es precisamente y probablemente es hacer un uso de un edificio, porque sigue siendo una escuela, seguirá teniendo instalación como escuela, entonces sería un poco absurdo que el ayuntamiento pues no quisiera sacarle un uso y ese tipo de uso, con lo cual habría menos todavía probabilidades para la gente de la zona en poder escolarizar a su hijo en un centro público, porque pasaría a ser privado. ¿Cuáles son los siguientes pasos que queréis dar la Asociación de Padres y Madres de Alumnos? ¿Habéis planteado llevar a cabo acciones contra el ayuntamiento? ¿Hay más acciones o protestas previstas para las próximas semanas? Bueno, nosotros ya hemos impugnado la creación de la comisión, porque consideramos que es ilegal y aparte en un pleno se nos dio, previa manifestación de cada uno de los grupos parlamentarios en que nos iban a dar voz y voto en la creación de la comisión. Luego eso no se mantuvo y la concejala de Educación, que era la presidenta de la comisión, se sacó un informe de la manga el mismo día, teniendo que haber avisado antes del pleno y habiendo pasado ese informe a los grupos parlamentarios, cosas que no se hizo. ¿Qué quiere decir esto? Que por eso mismo hemos impugnado la creación de la comisión, y no solamente eso, sino que ahora que se establece un periodo de alegaciones contra el informe que se ha emitido, vamos a hacer una campaña para que las alegaciones que se puedan hacer se hagan, y que cada ciudadano de Córdoba, aquel que quiera, pueda presentar una alegación y mandar datas como se consideren oportunas. ¿Por qué? Porque consideramos que el proceso está totalmente manipulado, viciado y que no tiene sentido ninguno una respuesta que se ha dado ante un informe manifestamente con datos falsos. ¿Queréis añadir alguna cuestión más? Sí, bueno, luego también el tema de que otro de los rumores, claro, porque ellos no dicen qué es lo que van a hacer después, que eso han jugado mucho a no decir qué pasa después, es que siempre han jugado a que se tiene que cerrar el servicio porque no es rentable, el servicio público y demás, pero también otra de los antecedentes que tenemos en otras partes de España, que por ejemplo en la Comunidad de Madrid, pues la empresa de Florentino Pérez ahora mismo gestiona más de 100 escuelas infantiles que antes eran municipales y eran públicas, ¿no? Entonces, con esa sombra o esa amenaza, nosotros si al final perdemos la batalla y la escuela termina cerrando, pues habremos perdido esa batalla. Pero si la idea es vender, privatizar o cambiar el tipo de usuario, es decir,
que donde hoy hay niños y niñas, hijos de trabajadores, hijos de gente del barrio, hijos de diferentes nacionalidades, creencias, culturas y religiones, y mañana hay niños y niñas pertenecientes a un tipo de perfil de familia acomodada o privada que puede pagar, queremos ir al Ayuntamiento de Córdoba, aquí hay un grupo de padres y madres que va a hacer todo lo posible, todo lo que esté en sus manos para evitar que no nos roben algo público para dárselo y ponérselo en manos en privadas y en intereses económicos. Vamos a hacer todo lo posible. Por lo tanto, comienza una nueva época que es, vamos a intentar mirar el tema de alegaciones, vamos a ver si al final consiguen cerrarlo, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que no lo hagan y después de cerrarlo vamos a estar vigilantes para ver qué va a pasar con ese edificio, porque no vamos a consentir, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para no consentir que ese edificio termine dando un servicio público educativo a otros niños y niñas, habiéndonos echado a los usuarios universales, ¿no? que entremos según criterios públicos y generales y no por otro tipo de criterios, ¿no? Porque entonces además sería un espacio sectario, que es lo que precisamente han acusado anteriormente a la escuela esta. Algo de lo que nos habla precisamente cuando se dice o se manifiesta que es muy costoso o que es competencia de la Junta de Andalucía, son los principales afectados en esta historia. No es que seamos nosotros los padres, son los niños. Entonces, lo que hay que preguntarse ahora es qué va a pasar con los niños que están en esa escuela. ¿Qué salida se les va a dar? Porque hay centros que ya están copados, que no tienen plaza libre y que no van a admitir probablemente en el siguiente curso más plazas. Porque por algún motivo ya tienen las que tienen. Entonces, ¿qué solución se le va a dar por parte de la Junta de Andalucía y por parte del Ayuntamiento a los niños que están actualmente escolarizados en la Escuela Infantil Félix Ortega? ¿Dónde van a ir? ¿Van a tener igual de condiciones que el resto o no? ¿O van a tener algún tipo de beneficio? Entonces, eso ahora mismo es una cosa de las que tenemos que aclarar y que queremos que nos aclaren y queremos que nos respondan. Por eso mismo nos pondremos en contacto con ellos y veremos a ver cuál es su respuesta. Entonces, ahora esperemos que no llegue ninguna multa de las que no han prometido que llegará, y si llegan pues hablaremos con nuestro abogado y a ver qué posibilidades podemos llevar a cabo. Pues muy bien, muchas gracias. Señalar también, para acabar, otra cosita, que hasta ahora hemos sentido un gran apoyo por parte de los medios de comunicación y por parte de la ciudadanía en general. Que muchas veces, como decía antes Víctor, se lanzan mensajes, ¿no? Y una mentira 100 veces repetida se acaba convirtiendo en una verdad y la gente pues le suena el argumento de que es muy elitista, que es muy cara, que no hay dinero, que tal. Y a pesar de eso, creemos en general, cada vez que hemos hecho algún tipo de llamamiento a la población o llamamiento a los medios o lo que sea, el tratamiento, la respuesta ha sido muy buena y el tratamiento también. Y bueno, que nosotros sentimos que no estamos solos en esto y que no somos 47 padres, sino que hay muchísima más gente detrás que nos ha estado apoyando y que nos van a continuar apoyando porque también consideran que esto es justo, no es una ida de pelota de 47. Bueno, pues yo creo que eso ha quedado muy claro la situación de la escuela. Muchas gracias por vuestro ofrecimiento y encantado de haberos entrevistado. A ti por el interés. Compañero.